Bueno, la charla de hoy tiene que ver con temática de malware, software malicioso. Es un tema que en ciberseguridad es fundamental. La realidad es que siempre se ha convertido un poco en una de las piezas importantes para entender la ciberseguridad. eh, y por supuesto para un montón de ámbitos, no solo en el ámbito más directo, que es el análisis de malware, que vamos a estar viendo un poquito en la charla cómo se hace un análisis de malware y un ejemplo real también, sino para cualquier ámbito. Al fin y al cabo, la ciberseguridad nació para hacerle frente a los ciberdelincuentes que crean software malicioso. Por eso la importancia también de conocer y saber lo que significa un malware, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definirlo, justamente qué es un malware. Un malware se define en simples palabras como cualquier software malicioso. Recuerden, malware viene de la palabra algo malicioso en un software diseñado con la intención de dañar, explotar o comprometer dispositivos, redes o sistemas informáticos. Tiene varias consecuencias, por supuesto, robar información, bloquear funciones y espiar al usuario sin su consentimiento, por supuesto, dependiendo del tipo de malware con el que nos enfrentemos. Realmente un malware sabemos que hace algo malo. La realidad es cualquier código malicioso que ocasione un daño dentro del equipo víctima. Bien, entonces todo ese tipo de cosas se consideran un malware. Obviamente el malware ha evolucionado muchísimo en el tiempo. En este caso he desarrollado una pequeña línea de tiempo. Realmente estoy omitiendo muchísima historia. Es así. Primero, bueno, dos cosas. Primero, la plantilla de Canva no me daba para poner más. Y segundo, tampoco quería que sea demasiado extenso, porque si no, pues hablaría un poco más centrado en la historia de malware. Y la realidad es que ahí sí que me extendería demasiado. Pero bueno, he colocado un poquito más en general algunas cosas que pueden ser interesantes con el tema del tiempo. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenla en el chat o abran el micrófono y yo se las contesto, ¿ok? Bueno, lo primero, bueno, año 1971, por ahí, puede ser antes, mucha gente dice que antes ya empezaban a haber algunas cuestiones en cuanto al software malicioso, pero el primer código que alteraba el comportamiento del sistema, y digo esta mención porque hay algunas distinciones con respecto a lo que se refiere en malware y de código que altera el sistema. ¿Por qué? Porque en el año 1971 nace el en teoría primer malware, que sabemos que es Creeper, que en ese tiempo está en las redes ARPANET, que se infectaba por la red interna y que simplemente lo que hacía era mostrar el mensaje de I'm the Creeper, catch me if you can, soy el Creeper, atrapa si puedes. Y la realidad es que era un virus experimental, no causaba daño y simplemente era mostrar ese mensaje en la pantalla y no mucho más. De hecho, si uno observa por acá en Google, Creeper Virus, realmente era muy, muy simple. Fíjense el mensaje. Creo que mucha gente lo habrá visto. I'm the Creeper, catch me if you can. Y la realidad es que simplemente no hacía mucho más que esto. Entonces, por eso se hace esa disrupción entre, ok, ¿es un malware o es simplemente un código que altera el sistema? Bueno, ahí está el debate, por supuesto, lo dejo abierto. Lo que sí sabemos es que, como así nació el primer virus informático, también nació el primer antivirus informático, que fue Reaper. Reaper fue diseñado por el mismo creador del correo electrónico y se hizo justamente para poder hacer frente a Creeper y borrarlo de la red interna. Claro, eran virus experimentales y no causaban daño, pero sí, al fin y al cabo lo debemos considerar como el primer código que alteró cierto sistema sin el consentimiento del usuario, porque se esparcía por la red interna usando los protocolos de comunicación de ese entonces y el usuario no es como que lo ejecutaba como tal, sino que se esparcía en base al tipo de protocolos. Luego, 20 años después, aproximadamente, aparece el gusano Morris. Este fueron los primeros gusanos de Internet, bastante famoso este. Y este sí que era un malware ya de gran impacto. La realidad es que desde ese tiempo estaban los sistemas Unix naciendo. ¿Se acuerdan un poco de la charla que di de Linux, la primera, la historia de Linux? Esa que contaba un poco con respecto a Unix, los laboratorios AT&T, laboratorios Bell. Bueno, en ese tiempo, cuando estaban los sistemas Unix, ahí aparecía también el gusano Morris. Y la realidad es que lo único que hacía en sí tenía un cierto daño dentro del sistema, pero el daño principal era causar lentitud. Que para ese tiempo, a ver, consideremos que las computadoras en el 90 no son las computadoras que vemos hoy en día. El RAM se medía o en kilobytes, algunos pocos en megabytes, y la realidad es que ese tipo de cosas, siempre con respecto a los virus informáticos, te encontrabas un gusano Morris y te afectaba realmente en cuanto a la lentitud del sistema, y ahí sí era muchísimo más complicado
el soportarlo más que simplemente ser un virus experimental. Luego, 9 años después, aparece Melissa. Melissa es uno de los virus más famosos, yo creo, de la historia, junto con I Love You, que estuvo ahí un año después. Estos son gusanos que se infectaban a través del correo electrónico. Y ya se empezaba a hablar de los documentos Office para poder transportar los virus informáticos. Teníamos un archivo, ese archivo se ejecutaba y ese gusano, que ahora vamos a ver, por supuesto, los diferentes tipos de virus informáticos, de tipo de malware, se autorreplicaba, se enviaba a la lista de contactos que tenía esa persona. En ese tiempo teníamos, por ejemplo, MySpace, pero principalmente Messenger. Messenger clave en los 90 y en la primera etapa de los 2000 se usaba muchísimo y por ahí se infectaba mucho malware. Y Melissa I Love You, del mismo caso. I Love You muy famoso, por supuesto, la carta de amor. Y ahí causaba sí daños significativos porque imaginemos que teníamos un usuario que ejecutaba ese malware y no quedaba ahí, sino que se esparcía por la red. Imaginemos que teníamos 500 contactos. Se ejecutaba y se esparcía los 500 contactos que recibían el mismo correo que la persona que se infectó. Entonces era un método de propagación muy exitoso y en ese tiempo donde las medidas de prevención y la lógica humana no se había desarrollado tal como la conocemos hoy. Imagínense que hoy en día mucha gente todavía sigue cayendo en bobadas de ingeniería social. Imagínense hace 24 años. Hay un lapso ahí que la gente no sabía realmente que te podías infectar y bueno, por eso tanto Melissa como el Lobby fueron muy muy famosos y su capacidad de propagación fue extremadamente alta. Luego está MyDoom, uno de los gusanos más rápidos de propagarse. Si hablamos de Melissa I Love You, luego tenemos MyDoom, que este sí que fue muy rápido, porque se infectaba no solo a través de los correos electrónicos, sino a través de las redes P2P, que en ese tiempo ya empezábamos a hablar de redes P2P, el viejo Torrent, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Ares? El software Ares, famosísimo para escuchar música. Bueno, Ares es un P2P y ahí se pasaba malware a lo loco y MyDoom en ese tiempo sí tenía una cierta importancia. La realidad es que en este caso MyDoom le agregaba un toquecito más porque se usaba a los equipos infectados para una botnet, para hacer ataques de denegación de servicio. Entonces, sí, el poder de MyDoom para ese tiempo era increíble. Eh, Quizás no tanto hoy, pero ya hablar de que un virus podía ser propagado a través de redes P2P y además el equipo infectado podía servirse para una botnet, era algo que para ese tiempo, y estamos hablando de hace 20 años, es absolutamente increíble y devastador también. Por eso se recuerda mucho este tipo de virus que si bien hoy en día los vemos y decimos I love you, por ejemplo, recibimos un mensaje o un correo electrónico de ese estilo, lo desechamos. Pero en ese tiempo, hace 24 años, donde la conciencia no estaba bien desarrollada, te agarraba un virus de estos y realmente te destruía un equipo, no a nivel de destrucción masiva, sino a nivel de lentitud, a nivel de que realmente al equipo lo alteraba y que no te permitía ejercer un normal funcionamiento. Eso era un problema bastante grave para los equipos de ese entonces, que además los recursos de hardware no eran tan desarrollados como en la actualidad. Luego también destaqué Stuxnet, el gusano, ya hablamos en este concepto de armas cibernéticas. Este malware yo creo que da para una historia aparte, porque la historia de Stuxnet es, además de ser muy interesante, muy larga. Entonces la explicación se puede volver un poquito difícil, pero lo vamos a resumir en un gusano creado por Israel y Estados Unidos para sabotear el programa nuclear de Irán, que en ese tiempo la realidad es que había una guerra, una carrera nuclear importante y era difícil parar un programa nuclear de un enemigo, porque no podías tirar un cohete y una bomba nuclear y a otra cosa o lo que fuese cualquier tipo de armamento para destruir, porque al final iba a ser muchísimo peor. Estábamos hablando de cosas nucleares y sabemos que la radiación, la explosión, todo eso es un problema. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos por la forma silenciosa, creamos un gusano informático de capacidad devastadora muy silencioso y bueno, en ese tiempo dio a Stuxnet que se hizo para poder cambiar el rendimiento y modificarlo a su favor de las centrifugadoras nucleares. Entonces, le daban mucha más potencia a la que podían soportar y alrededor del 25% de las centrifugadoras nucleares de una de las plantas nucleares terminó explotando. No explotando en el sentido Chernóbil, pero sí dejaba de funcionar y era un problema serio para Irán porque esto retrasaba todo el concepto del programa nuclear.
Hasta hoy en día se sigue sacando información. Hace muy poco se supo de que quien lo infectó y que lo supo distribuir a través de la red de la planta nuclear fue un neerlandés y con un USB. Entonces siempre salen hipótesis y estoy seguro que todos ustedes habrán enterado lo que pasó hace unos días y que sigue sucediendo con respecto a Israel y el Líbano, los Viper y los walkie-talkie que explotaban. Bueno, sabemos de la capacidad de ciberinteligencia que tiene Israel y esto no se demuestra hoy en día, sino que hace 13 años con Stuxnet vimos una de las primeras armas cibernéticas de la era moderna. Y luego nos vamos un poquito más cerca en el tiempo con WannaCry y Petya. Ya hemos dado charlas de estos dos ransomware, pero los considero en este punto por el sentido de la epidemia nuclear, perdón, la epidemia, me quedé con lo nuclear, de la epidemia de ransomware, una de las primeras epidemias informáticas, si podemos hablar, WannaCry y Petya, que aprovecharon vulnerabilidades e infectaron decenas de miles de equipos muy rápidamente. Ustedes se acuerdan de la pandemia del COVID, eso duró 2 años, la pandemia de WannaCry y Pete, cada una de ellas duró días, porque así funciona Internet, así funciona la globalización y todo extremadamente rápido, cómo se expanden las cosas. Y WannaCry y Petya, aprovechándose de algunos exploits, la historia ya saben, si quieren escuchar un poquito más de eso, tienen los vídeos en el canal para poder escuchar dichas charlas, pero han sido dos ransomware que marcaron la historia y yo creo que si podemos nombrar hoy en día ransomware que fueron devastadores y la capacidad de propagación que tenían, sin duda debemos mencionar estos dos. Petya tiene quizá un complemento adicional que fue una de sus mutaciones, que fue NotPetya, que fue diseñada por los rusos para atacar Ucrania. Fíjense todo el concepto de ataques cibernéticos y guerra cibernética también, la importancia que tiene eso saberlo hoy en día. Y bueno, en ese tiempo también teníamos la parte de Israel, pero aparte de Medio Oriente teníamos lo que sucedía entre Ucrania y Rusia, Rusia que le mandó a Ucrania NotPetya, que luego fue devuelto con Bad Rabbit, entonces todo ese tipo de historias se empezaba a ver nuevamente en el año 2017, 2018, incluso en la actualidad, con enviar malware a otro país orientado para que justamente se infecten muchas organizaciones de dicho país. Se trata de ser lo más preciso posible, pero es innegable que cualquier ataque, a pesar de que pueda estar enfocado en un punto, se puede esparcir por la red sin ningún tipo de problema. Fíjense, por ejemplo, el caso de NotPetya, alrededor del 60-70% de los equipos infectados eran de origen ucraniano, pero la realidad es que muchos eran Estados Unidos o países cercanos, incluso Asia, no quedan exentos de dicha infección. Por eso la importancia también de cómo fueron los evolucionando los virus informáticos para ese entonces. Esta es una pequeña historia del malware. La realidad es que, como dije al principio, estoy omitiendo mucho por el medio, pero eso, la realidad es que fue evolucionando con el tiempo y, y hay muchas cosas, por ejemplo, podemos hablar de algo más reciente, como es el caso de organizaciones como Lockbit y el Ransomware as a Service, y los modelos que tenemos hoy en día, de cómo se distribuye malware y cómo se trata de aprovechar mucho más el negocio, de sacar mucho más rédito económico, apenas crear un ransomware y distribuirlo a sus socios y que los socios sean ellos quienes infecten y luego si pagan el rescate de los usuarios víctimas, al final, por ejemplo, el caso de Lockbit, que se queda una comisión, todo eso es un modelo que ha sido muy reciente y que sigue avanzando, por supuesto. Y todo esto nos muestra una clara diferencia con respecto a los primeros gusanos del siglo pasado. Acá comenta Ángel, aumentar la diversidad de hardware software directamente aumenta la dificultad de un malware de propagarse. Moraleja, usa Linux. Bueno, Linux es cierto, por supuesto, es un sistema operativo que tiene, a ver, es relativo, por supuesto, pero si lo comparamos con Windows, la cantidad de malware que pueden propagarse a través de Linux es un poco menor con respecto a Windows. Siempre se trata de aprovechar más vulnerabilidades del sistema operativo de Microsoft, pero hemos visto varios ransomware de Linux. Hay muchísimos, entonces ningún sistema operativo está exento, lo mismo con Apple, ningún sistema operativo está exento, por eso siempre es importante que la mejor barrera de defensa sea la lógica humana. Eso fundamental. La ingeniería social es la primera arma cibernética, pero la lógica humana y el saber defenderse por los propios medios a base de conciencia es la primera arma defensiva. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso antes de tomar medidas proactivas, si se puede decir de esa forma. Bueno, vamos a ver ahora
avanzando. Algunos tipos de malware, la realidad es que pasa lo mismo que con la línea de tiempo anterior. No puse todos, pero sí puse los más principales, los más importantes y los más destacados que tenemos hoy en día y que se suelen nombrar con más frecuencia. Tenemos el virus tradicional, ojo por acá, lo voy a mencionar después, la diferencia entre virus y malware. Tenemos los troyanos, tenemos los gusanos informáticos, tenemos los ransomware, muy populares hoy en día, los spyware, los adware, los rogueware y los keylogger. También he mencionado algunos más en las presentaciones posteriores, pero bueno, estos son los más populares y que seguramente muchos de ustedes conozcan también. El primero que puse en la lista, por supuesto, es el virus. El virus, como mencioné antes, tenemos que distinguir un poco entre virus y malware. Virus es un tipo de malware. No está mal si ustedes hacen la similitud entre virus informático y malware. Decir virus informático y malware no está mal visto. Ahora, decir virus solo con respecto a malware puede llegar, si nos ponemos un poquito quisquillosos y minuciosos, sí es cierto que puede tener algunas diferencias. Por eso para mí virus es el famoso, el malware más tradicional, digamos, que tiene una autorreplicación, una muy rápida propagación, no como el gusano, pero sí tiene una cierta propagación. El daño que producen es más bien generalizado, no tiene un objetivo puntual o no tiene un modus operandi puntual, sino que es más un daño generalizado en el sentido de ralentización del sistema y todo ese tipo de cosas. Pero quizá una de las principales características que tiene el virus es la habilidad de camuflaje. Pueden suplantar quizá algunos procesos legítimos, lo que los hace muy difícil de identificar tanto para el anti-malware como para el usuario normal. A lo mejor se escabulle y suplanta algún tipo de proceso o servicio tradicional de Windows y eso hace muy difícil que sea detectado. Yo recuerdo un virus que se hacía pasar por el SBChosk, sbchosk.exe, que es un proceso legítimo de Windows y la realidad es que ahí sí que lo sea muy difícil de detectar. Por eso, al fin y al cabo, el virus puede ser muy peligroso si no sabemos bien el tipo de cosas o si tienen un comportamiento bastante similar a lo que puede referirse un proceso de Windows tradicional. El siguiente que tenemos en la lista es el troyano. Este sí es un poquito más fuerte en cuanto al impacto. Tiene múltiples usos, por supuesto, a diferencia quizá de un ransomware que sabemos que encripta archivos o bloquea el acceso a la pantalla. El troyano puede tener muchas funciones. Tenemos troyanos de acceso remoto, por ejemplo, que le permite controlar el equipo víctima desde la distancia. Tenemos troyanos bancarios, por ejemplo, que sirven para poder extraer información de las cuentas bancarias. Entonces, estos han ido evolucionando y la realidad es que hay múltiples troyanos hoy en día que tienen diferentes funciones. También tiene esa habilidad de ocultación, se ocultan muy bien dentro del sistema, pero lo mismo, lo que destaca, cada malware tiene su stack y su característica fundamental. En el caso del troyano, todos sabemos la historia de Troya, del caballo de Troya. Bueno, en la informática es lo mismo, básicamente. Llega el famoso programa legítimo, descargamos, imaginemos, no sé, Spotify. Spotify parece legítimo, parece bien, parece un punto .exe normal, un software tradicional, digamos, pero a la hora de ejecutarlo, ¡pum!, tenemos el problema, tenemos inconveniente, se ejecuta el código malicioso y la realidad es que al final no era Spotify como tal, sino que era un virus informático. Ojo también que un troyano puede ser un ransomware, por ejemplo. Por eso creo que la principal característica para definir un troyano es justamente cómo llega al sistema, que muchas veces termina siendo mediante Internet, mediante descarga directa, que llega a través de a lo mejor algunos foros de dudosa procedencia o páginas estas pirata, que parece todo legítimo el software que descargamos, pero una vez que se ejecuta en el sistema termina siendo una pesadilla tanto para el sistema como para el usuario. El siguiente es el gusano, que también tiene un daño generalizado, produce una congestión en la red. Y la realidad es que el gusano, si bien no tiene o sea, cuando hablamos de gusano tradicional, no tiene un impacto tan fuerte dentro del sistema en el sentido de que el objetivo es causar daño directo, sino que es más bien Eso era el lo que tema quería de la ralentización, el tema de ese tipo de cosas, termina siendo que el gusano tenga como característica principal la autorreplicación y la altísima propagación. Ustedes lo vieron con I Love You cuando lo mencioné, I Love You
cuando se termina creando, imaginemos que somos un usuario normal, lo ejecutamos el login, si bien no parece ser demasiado en nuestro equipo, produce una cierta ralentización, pero además de ello, lo que puede hacer es autorreplicarse a toda una lista de contactos, ya sea caso Messenger, caso email, correo electrónico, todo ese tipo de cosas, hace que el gusano tenga esa característica de altísima propagación, se propaga extremadamente rápido. Así que tengan en mente eso de cómo el gusano puede autorreplicarse tanto en el sistema, porque a veces terminan creando procesos, terminan creando archivos dentro del sistema y a lo mejor te crea 3, 4, 5 autorreplicaciones que luego son difíciles de detectar porque se hace pasar por algún software legítimo dentro del equipo, pero luego cómo se congestiona la red, cómo se traspasa por la misma red de contactos del usuario víctima, eso realmente lo destaca con respecto a otros tipos de malware. El siguiente quizás sea de los más conocidos hoy en día, que es el ransomware. Ahí coloqué que actúa como troyano porque justamente un ransomware llega al equipo de una forma parece tradicional, descargamos algún ejecutable que parece normal, digamos, pero claro, a la hora de ejecutarlo, ¡pam!, llega el modus operandi que todos conocemos del ransomware. Hay muchos tipos de ransomware hoy en día, tenemos los más típicos que se encargan de encriptar archivos, que tenemos otros que se encargan de bloquear la pantalla, por ejemplo, entonces nos impide acceder a algún tipo de escritorio justamente del sistema o nos pone una ventana emergente que luego no podemos cerrar, pero todos comparten la misma característica que es solicitar un rescate a cambio en Bitcoin para poder levantar dicha restricción. Atención, por supuesto, creo que es algo obvio lo que voy a decir, pero el pagar el rescate no garantiza que los archivos sean devueltos. Entonces tengan mucho cuidado cuando se enfrenten a este tipo de situaciones, porque el pagar el rescate no te va a garantizar que esos archivos vuelvan a estar disponibles para el usuario. Y además estamos cometiendo un error gravísimo porque estamos alimentando la ciberdelincuencia, aunque obviamente, a ver, todos decimos, somos una organización que tiene inoperativa la fábrica, decimos, bueno, ya está, tomamos el riesgo, pero sabemos que los archivos se devuelven. Y la realidad es que eso no te lo está garantizando nadie, no hay un contrato de términos y condiciones que te diga, ok, si pagaste, devuelvo los archivos, ¿no? Y eso no se suele cumplir en muchos casos y además luego tenemos el apartado del ciberdelincuente que filtra los datos, que lo publica en la dark web. Entonces, todo ese tipo de cosas, al fin y al cabo, recae en responsabilidad por parte de la organización, que lo mejor que puede hacer es sacar, borrar esta infección a base de colocar un backup, colocar una copia de seguridad, formatear el equipo o todo lo que tenga infectado o el servidor y colocar esa copia de seguridad encima. Es lo mejor porque, como dije antes, vamos a estar perdiendo no solo el dinero que estamos perdiendo por el simple hecho de no tener operativa las máquinas o lo que fuese, los servicios, sino que además vamos a estar perdiendo dinero por culpa de pagar un rescate que no nos va a garantizar que nos devuelvan los archivos. Es un error garrafal que realmente las organizaciones hoy en día cumplen bastante. Y por eso tenemos que estar siempre alertando y concientizando a las empresas de lo que tienen que hacer realmente en este tipo de escenarios donde las medidas normalmente suelen ser más preventivas que otra cosa. Pasando al siguiente tipo de malware es el spyware. Este es un software espía porque si bien no actúa en el sentido de, ok, por ejemplo el ransomware, nos enteramos al toque que nos infectamos con ransomware porque tenemos el bloqueador de pantalla o los archivos infectados, perdón, encriptados. En este caso con el spyware, al ser un software espía, claramente se va a camuflar el sistema de la forma más minuciosa posible con tal de que ningún factor, ya sea el usuario o algún programa anti-malware, lo pueda detectar. Por eso es extremadamente difícil de detectar un spyware y va a estar desde esa forma, de este plano, controlando las acciones del usuario, viendo qué sitios investiga, qué sitios entra, el historial del usuario del navegador. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque si combinamos un spyware con otro tipo de malware, como puede ser un keylogger, es un problemón grave. Por eso muchos de estos tipos de malware se combinan. Entonces podemos decir, ok, tenemos, por ejemplo, Stuxnet. Stuxnet fue un gusano por la rápida propagación, pero también tiene características de
a lo mejor un troyano, o puede tener hasta incluso un keylogger, entonces todo eso siempre es un problema. Pero fíjense que un keylogger, que lo vamos a ver más adelante, lo combinamos con un spyware y además de estar viendo las teclas o qué tipo de creencias nosotros colocamos en el teclado, va a estar monitoreando la actividad del usuario. Va a estar viendo qué sitios entra, va a estar viendo qué credenciales coloca, va a estar viendo qué programas descarga. Entonces, todo es un problema. Y este spyware, que yo recuerdo Spy Sheriff, por ejemplo, que es uno de los spyware más famosos, infectaba muchos equipos y realmente esto comprometía no solo la seguridad, sino también la privacidad del usuario. Por eso es muy peligroso el spyware. El siguiente tipo de malware es el adware. Este es bastante molesto porque si bien no tiene en cuestión de ataque directo, en el sentido de lo mismo, pongo el caso anterior, no es como que nos damos, no tiene ese impacto fuerte en el sistema, no es como que quita los archivos ni nada. El adware lo que tiene es que genera publicidad intrusiva, adware de anuncio. Entonces, si yo coloco muchas ventanas emergentes de publicidad intrusiva, ¿qué va a ocurrir? Que se va a ralentizar el equipo. Entonces, todo eso es un problema, porque es anuncio tras anuncio tras anuncio, ventana emergente, en el navegador, en el software, en el sistema operativo, todo ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, lo que va a suceder es que el equipo puede quedarse sin recursos de memoria RAM, lo que nos va a obligar a cerrar el equipo, reiniciarlo, prenderlo de vuelta. Y no solo eso, sino que muchos de estos tipos de malware lo que hacen es modificar el registro de arranque para que cada vez que el equipo se inicia va a estar ejecutándose. Por eso es un problema bastante interesante en este sentido, que si bien no genera un daño tan importante, es una cuestión que hay que tener en cuenta en cuanto a los recursos y eliminarlo lo antes posible, por supuesto. Puse sencillo de detectar porque al fin y al cabo son anuncios, entonces los anuncios son fáciles de detectar, vemos alguna anomalía de ese estilo y rápidamente nos damos cuenta de que claramente se trata de adware y el objetivo es generar ingresos para el ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque el usuario muchas veces hace clic y cada clic cuenta como una visita y la visita genera dinero, entonces la realidad es que eso también, al igual que el ransomware, vamos a estar fomentando la actividad delictiva. Indirectamente, pero al fin y al cabo lo estamos haciendo. Por eso es importante siempre eliminarlo y, y poder formatear el equipo en caso tal de que realmente no haya otra alternativa. El siguiente es el Rockware. El Rockware es el famoso falso antivirus. Es antivirus que se hace pasar por legítimo, que está todo ok, que entra al sistema como que es un antivirus normal, un anti-malware, realiza un escaneo y resulta que al hacer un escaneo se encuentra con como que hay 5, 6, 7 malware ahí metidos en el sistema que te dice, ok, ¿querés eliminarlo? Bueno, pagame la versión Pro. Otro método para poder fomentar la actividad delictiva y darle dinero a estos ciberdelincuentes. Entonces, claro, imagínense, te hacen el escaneo, te salta esto, un usuario que no tiene la cierta educación o no está concientizado, ¿qué le va a pasar? No sé, va a empezar a ponerse preocupado porque va a creer que su equipo realmente está infectado, cuando en realidad no. Por ejemplo, hacemos el escaneo con un antivirus normal, como puede ser Windows Defender, Malwarebytes, Kaspersky, lo que fuese, y le va a saltar que está todo ok. A menos que esté infectado realmente, ¿no? Que capaz que le termine saltando el ransomware. Pero imaginemos que no le salta nada. Luego hace el escaneo con el ransomware, le salta 5, 6, 7, 8 malware y la máquina está infectada. Claro, uno se preocupa. Entonces, ¿qué le va a hacer? El usuario puede pagar justamente para la versión Pro y que no le aparezca estos mensajes que son todos falsos, porque son falsas infecciones, son simplemente mensajes emergentes que molestan y además cuando uno pasa el tiempo y no paga, el roadware se pone pesado, empieza a ralentizar el equipo, empieza a simular ataques, muchas veces cambia el fondo del escritorio, porque así da la sensación de que el equipo realmente está infectado, que sí lo está, porque el roadware es considerado un malware, pero da la sensación que este roadware en realidad es un antivirus legítimo. Por eso la gente piensa de que realmente tiene un antivirus legítimo. Tengo varios ejemplos de roadware, más o menos como para que vean. Tenemos el caso de, bueno, está Protection, pero Protection es más bien un antivirus de baja calidad. Navashil, por ejemplo, Navashil es un clarísimo ejemplo de roadware. Ven, por ejemplo, les voy a mostrar esta captura de mientras.
Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea. No sé si hay alguno que sea un poquito más claro. Bueno, acá tenemos algunos clips, pero justamente lo que se observa es que son mensajes emergentes que simulan ser de que el equipo está infectado cuando no. Entonces todo esto aparece cada rato, lo cual ralentiza el equipo, jode mucho los recursos y fíjense también que te aparecen las promociones, ¿no? Como para que sí o sí pagues la versión Pro, en este caso, fíjense, $40. Y mucha gente que lo pagaba y justamente estaba fomentando la actividad delictiva sin darse cuenta. Este también es muy popular cuando le aparece este mensaje de que la licencia de Navajil expiró, la versión gratuita, y tienen que pagar. Entonces, todo el tipo de cosas hacen el comportamiento del roguard y que tenemos que evitar, por supuesto, porque este tipo de malware es realmente molesto. Por suerte, eliminarlo no es tan complicado, pero muchos esconden el desinstalador, por lo cual tenemos que ir viendo dónde está el desinstalador y todo ese tipo de cosas, pero hay veces que se crean anti-malware específicos para roguard, lo que hace que sea un poquito más fácil de eliminar. Y acá tenemos el keylogger que justamente mencionaba antes. Este está diseñado para controlar los patrones del usuario. Es uno de esos tipos de malware que lo que hace es espiar el sistema. Por eso mencionaba antes lo de que combinaba mucho con el spyware. Así era controlar el comportamiento del usuario, monitorearlo y también controlar esos patrones del usuario. Todo eso hace que se roben las credenciales. Entonces es un problema bastante grave y que realmente hace que el usuario exista en una situación bastante comprometida. Monitorea el equipo, ¿qué más? Bueno, controla las teclas que coloca. Atención acá porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un troyano bancario junto con un keylogger, ¿qué va a suceder? Que cuando el usuario tenga las teclas y esté escribiendo, ¿qué va a suceder? Que luego viene el troyano de bancario y le va a estar robando las credenciales. Y lo que va a hacer luego es ingresar a la cuenta y hacer la extracción del dinero. Entonces, eso sí que es un problema serio que por supuesto hace que realmente el usuario se vuelva una víctima bastante pertinente que realmente esté en una situación comprometida. ¿Por qué? Porque está la sensación siempre que lo va a estar vigilando. Por más que el nombre diga keylogger, eh, la realidad es que no es únicamente teclas. Puede ser el micrófono, puede ser el mouse, puede ser la cámara. Entonces es un problema bastante serio. Bueno, vamos al siguiente malware. Tenemos el rootkit. Este no lo mencioné al principio, pero ojo porque este es extremadamente peligroso. Para mí, de los más peligrosos en cuanto a tipos de malware. Ojo con este tipo de malware. Un rootkit es un tipo de malware que está diseñado para poder obtener acceso privilegiado. Normalmente acceso a administrador, pero ojo porque tenemos también los rootkits diseñados para Linux que buscan tener directamente los permisos root. Se destacan muchísimo por su capacidad prácticamente imposible de detectar. Es imposible de detectar un rootkit porque les voy a poner un ejemplo y quiero que luego, esto lo vamos a estar analizando y estoy seguro que si tengo tiempo, eh, quizás hasta una charla particular sobre Loyax, pero había un virus hace tiempo que se llamaba Loyax. Loyax era bueno, no es considerado un rootkit como tal, pero este sí era un virus, ahí está, virus imposible de eliminar. ¿Por qué? Porque era un rootkit de BIOS. La BIOS ya sabemos que es el firmware que hace que cuando nosotros tocamos la letra perdón, la letra no, el botón de prendido, lo primero que se enciende en el equipo es la BIOS o la UEFI, depende obviamente del sistema que tenga. Pero en el caso de que nosotros tenemos un malware que esté colocado en la BIOS, no lo vamos a poder eliminar porque la BIOS no es parte del sistema operativo. La BIOS es parte del equipo como tal, del fabricante. Entonces, si tenemos un rootkit que infecta la BIOS, la única forma de borrar ese virus es eliminando la BIOS, restaurando la BIOS, formateando la BIOS e incluso cambiando la BIOS. Por eso Loyax es un malware que en ese tiempo, creo que 2017-2018, extremadamente imposible de eliminar, por lo que significaba tener un rootkit. Un rootkit en este caso lo que va a hacer es buscar el acceso privilegiado, pero su capacidad, obviamente hay rootkits de varios estilos, de rootkits que están diseñados
para no estar justamente en la BIOS, sino directamente en el sistema operativo, pero hay rootkit que está diseñado para camuflarse en la UEFI. Después le voy a pasar un video de Loyax, pero es muy, muy complicado de mirar. Aparte, suplanta procesos legítimos, lo que hace muchísimo más difícil de borrarlo. Por eso lo considero como altísimamente peligroso. Hay otro rootkit que se llama Mimikat. Si ustedes saben Petya, ransomware, lo que ya hablamos, Mimikat es un rootkit diseñado para robar contraseñas, ¿ok? Robar credenciales. Por eso es extremadamente importante saberlo, conocerlo y saber defendernos de los rootkits porque son muy peligrosos. Sepan eso y realmente, si bien muchas veces se puede ver junto con un troyano, junto con un ransomware, verlo solo es muy poco frecuente, realmente se ve con otro tipo de malware, pero quédense con la idea de lo peligroso que es ser infectado por un rootkit. Ojalá nunca se infecten por un rootkit de BIOS, se los deseo con el alma porque es muy difícil de minar y realmente lleva al formateo de la BIOS y a veces cambiar la BIOS. Y piense que la BIOS, como dije antes, no es del sistema operativo, sino del fabricante. ¿Ok? Bueno, esos son los tipos de malware que quise desglosar y centrar. ¿Okay? Hay muchos más, por supuesto, y que obviamente no los mencioné, pero bueno, uno busca un poco más y se encuentra con muchos más. Hay algunos que son un poquito más nuevos, por supuesto tenemos que mencionar la categoría as a service, por supuesto ransomware as a service, malware as a service y todo ese tipo de cosas, pero bueno, ya son categorías un poquito más específicas. Lo siguiente es observar los métodos de propagación más comunes que nos podemos encontrar a la hora de transmitir el malware. El más común, por supuesto, es Internet. Cuando hablamos de Internet, hablamos normalmente de descarga directa. ¿Ok? Típico de el blog de fulanito de tal, el forito. Entramos y vemos que tenemos para craquear el Spotify Premium. Buenísimo, buenísimo. Lo descargamos, pum, troyano. Pum, ransomware. Entonces, la descarga directa por parte de Internet, en base a la ingeniería social o en base a todo tipo de cosas, es uno de los factores más comunes de propagación y sin duda es el método más popular para poder propagar malware. El otro método más popular también es el vía USB, donde tenemos un USB que está infectado con el malware, que se inserta en el equipo víctima y que termina viéndose infectado. Por eso también es uno de los métodos de propagación más populares. Lo vimos justamente con el caso de Stuxnet, por ejemplo. Stuxnet fue infectado a través de un USB y eso hace también que el método vía USB sea de los más populares también. Luego tenemos el correo electrónico. Hablo de correo electrónico como hablo de mensaje de texto, como hablo también de... No se usa más Messenger. Tenemos Facebook Messenger, pero no el Messenger viejo. Los más históricos sabrán. Pero bueno, el correo electrónico, phishing, ingeniería social, creo que es el método también que se suele ver mucho y que realmente se está volviendo cada vez más popular porque el correo electrónico es de acceso libre, digamos, para todos. Y el correo electrónico termina transformándose en uno de los métodos de propagación más populares también. Y el siguiente método que quizá no se suele ver mucho y que también es muy importante, sobre todo en organizaciones donde hay muchos equipos dentro de una red, es el movimiento lateral y el pivoting. Ustedes, cuando yo hablé de WannaCry, se acordarán del movimiento lateral y lo que significaba eso. Pero lo vuelvo a decir. Cuando nosotros estamos en una organización, imaginemos 30, 40, 50 equipos, lo que fuese, sumamos algunas IoT, sumamos algunos servidores y eso, con que se infecte un equipo, debido a la topología física y la topología lógica, hace que la probabilidad de que el resto de equipos de la red también se infecte es altísima. Porque comparten la misma red, porque comparten también los túneles lógicos, porque también están en la misma red lógica. Ya lo vimos también en la clase de introducción a las redes, lo que era una dirección IP y qué equipos podían estar dentro de un equipo y de una dirección lógica. Y todo ese tipo de cosas hacen que el movimiento lateral se destaque por eso. Quédense con la idea que el movimiento lateral es, con que se infecte un equipo, el malware va saltando a todos los demás. Y sin haber hecho absolutamente nada, o sea, imaginemos que somos nosotros. Ponele que yo me infecto porque soy así y porque realmente me infecté, abrí un correo que no tiene que abrir, lo ejecuté. Todos ustedes, Josh, Caro, Mark, Jomel, todos ustedes
también pueden verse infectados, aunque no hayan hecho nada. También se pueden ver infectados por un ransomware, como ese fue el caso de WannaCry, de un troyano, un gusano, lo que fuese. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado también si están en una organización. Ustedes pueden decir, ah, no, total, a ver, yo estoy concientizado, pero el que está al lado, no, sí, no me preocupa educarlo. No, edúquenlo. Denle clases de qué se tiene que hacer, de qué no. Denle métodos de prevención, porque puede ser un problema gravísimo para la organización. En cambio, el pivoting, o sea, el movimiento lateral, imaginemos, voy a poner un ejemplo, una analogía bastante extraña, pero nosotros somos el número 5. El número 5 está al lado del 4 y el 6. El 4 está al lado del 3 y bueno, luego del 3 al 2, así. El movimiento lateral es eso. No puedo saltar del 5 al 1. Más o menos se entiende lo que quiero llevar. En cambio, el pivoting va más allá. Va a los equipos donde en una primera instancia no puedes llegar. En cambio, el movimiento lateral primero tiene que pasar por unos equipos para llevar a otros. El pivoting directamente puede saltar a otros equipos sin necesidad de intermediarios como tal por el medio. ¿Okay? Por eso el pivoting es muchísimo más peligroso que el movimiento lateral a la hora de saltar de equipo a equipo. Bien, esos son los métodos de propagación más populares y que por supuesto más característicos. Los primeros tres altamente populares, quizá el pivote no se suele ver mucho en los usuarios normales, pero en compañías, montón. Empresas ya saben que se suele ver de ese modo. Bueno, las finalidades de un malware, acá puse algunas, por supuesto tienen muchas finalidades dependiendo también del tipo de virus informático. La principal es el robo de información, robar archivos, modificar procesos, todo lo que es el rédito económico para el ciberdelincuente es lo principal. Imaginemos el caso de encriptar una base de datos, queda en posesión del ciberdelincuente luego de haber afectado la organización y con eso, por supuesto, luego lo filtra a través de algún sitio estilo dark web y con eso también consigue su rédito económico. Entonces es una de las finalidades probablemente más comunes. Espionaje, también el caso de los spyware, los keylogger, todo ese tipo de cosas, poder visualizar, poder monitorear toda la actividad del usuario y de organizaciones se vuelve una de las finalidades más populares. El saber justamente lo que significa este tipo de opciones y de cómo un virus informático puede servir para poder monitorear el equipo, porque una cosa es el usuario normal, pero imaginemos espionaje de altos rangos, de altos mandos, sea políticos, dirigentes, militares, todo ese tipo de cosas, hace que el espionaje sea una de las finalidades también más populares para un malware. Interrupción de servicios, DDoS, ya saben, tenemos un gusano que tiene capacidades para formar botnet y las botnets ya saben que sirven para hacer ataques de negación de servicio. Y cuando nosotros tiramos abajo un servicio, saben que eso afecta realmente a la organización, no solo a nivel operativo, sino también económico. Entonces es una finalidad también que suele ver mucho, quizá más puntual para la negación de servicio, pero imaginémonos un ransomware. Un ransomware, al tener los equipos infectados y todos los archivos críticos infectados y encriptados, hace que también se interrumpa la operativa, se interrumpe el servicio y todo ese tiempo que la compañía tiene inoperativa toda la operación hace que se pierda bastante dinero. Y luego destrucción, que si bien no se suele ver tanto, tomemos el caso de Stuxnet, por ejemplo, que sirvió para cambiar el comportamiento de las centrifugas nucleares y al fin y al cabo era sabotear de manera destructiva el programa nuclear de Irán. Entonces también es una finalidad que hay que tener en cuenta, destrucción de datos, todo este tipo de cosas. No se suele ver mucho, se busca más el rédito económico directamente, pero la destrucción es una de las finales que se suele ver también más populares dentro del ámbito. Lo siguiente que quería mencionar es, claro, nosotros somos usuarios, ¿cómo nos afecta a nosotros como usuarios? Lo primero, bueno, robo de datos personales, ya saben que creo que es lo más común quizá, y acá es transversal para cualquier tipo de malware. Los datos personales, cuídenlos, la privacidad es fundamental y que te lo roben, que te roben tus cuentas, todo eso es probablemente lo más crítico y lo que tenemos que estar prevenidos. Tenemos una cuenta bancaria, por ejemplo, que es extremadamente sensible y crítico por un troyano bancario o por lo que fuese un phishing que nos vienen, se nos hace la ingeniería social, te hacemos un clic en un enlace que no tenemos que hacer, se nos descarga un ejecutable y nosotros lo ejecutamos, todo ese tipo de cosas que ya conocemos, puede llevar a la finalidad del robo de datos personales que al fin y al cabo hace de que sea una de las principales afectaciones para los usuarios. Lo siguiente es la pérdida de acceso a dispositivos. Si se nos viene un ransomware, perdemos el acceso al dispositivo. Un bloqueo de pantalla nos bloquea el acceso.
y eso también hace toda la ralentización y todo lo que significa no tener acceso a ciertos equipos y como sean normales, no tener acceso a la información es crucial y hace que sea un problema realmente crítico para nosotros y que puede complicarnos bastante. Si querés hablar, Moisés, por supuesto, estás habilitado a hacerlo. Muchas gracias, estimado. También muy buenas tardes con buenas noches con todos los presentes. Sí, justamente quería hacer un aporte. Me recuerda una vez que estaba navegando por grupos de WhatsApp y de repente el se desliza y comienza a fallar. O sea, o sea, hay una parte de la mensajería de WhatsApp que realmente no empieza esto. Pues comienza a fallar y tienes que reiniciar el dispositivo otra vez, poner la app otra vez. Así, así, así. Eso podría considerarse como un virus. Más que por una pregunta, como un virus o de qué manera puede ser ese corte o esa falla puede penetrar el sistema, digamos, del celular. Muy interesante tu caso. Bueno, por supuesto, claro que se puede considerar como un malware, al fin y al cabo es un comportamiento malicioso, inoportuno e inesperado y sin el consentimiento del usuario. Entonces sí es considerado un virus informático. Y bueno, hay muchas formas que, como he mencionado, la forma de penetración, al fin y al cabo puede haber llegado mediante un phishing. Bueno, en el caso de celulares suele haber mucho el tema de las APK, por ejemplo, las aplicaciones que no están registradas y que no están bien corroboradas en cuanto a la seguridad que ofrece. Entonces, todo este tipo de cosas, sí te escuchamos, Moisés, claro que sí. Todo ese tipo de cosas hacen que las actividades en celulares móviles también sean objetivos. Nosotros hablamos de sistemas operativos de PC, pero en Android, en iOS también existen los virus informáticos, por supuesto, y los métodos de propagación también son considerados interesantes. Eh, Se suele ver el caso también de las APK, como mencioné, pero también en la misma Play Store también hay aplicaciones maliciosas. Siempre, fíjense también el tema de los permisos que ustedes les brindan a las aplicaciones. Si nosotros tenemos una aplicación que sirve para, no sé, bueno, no lo conozco muy bien, la aplicación del clima, por ejemplo, ¿por qué tendría acceso a la cámara, por ejemplo, o acceso al micrófono? Entonces, chequeen ese tipo de correlaciones. No sé si querés comentar algo, March. Estás abierta, por supuesto. Sí, es que les quería dar un tip. Ah, claro, claro, eh, aprovechemos. con, con respecto a eso de los permisos que ustedes les dan a las aplicaciones, que se le da permiso al micrófono, a la libreta de contactos, a la cámara, etcétera. Eso es por razones de marketing. No sé si alguna vez le ha pasado a alguno que han estado hablando por WhatsApp con algún amigo de alguna cosa y de pronto le salen la publicidad en Facebook o en Instagram o en cualquier lado de internet. Es por eso. Entonces tienen que, preferiblemente no le den los permisos que ustedes consideran que de verdad la aplicación no va a necesitar para funcionar. Eso incluye cámara, libreta de contactos, ese tipo de cosas. Pero sobre todo es con el micrófono que se obtienen todos esos datos. Y la cosa es que todos esos datos después se venden para poder hacer campañas de marketing por internet. Entonces, les dejo ese dato ahí para que tomen sus medidas pertinentes. Buenísimo, buenísimo. Obviamente, marketing vos sabrás mucho más, pero también es una actividad que se puede considerar malintencionada. El saber, a ver, no me estoy refiriendo, por supuesto, a ver, Google, estoy seguro, y todas las aplicaciones tienen acceso al micrófono por cuestiones también de cookies, por supuesto, y recopilación de información, pero también es considerado un problema y algo que realmente perjudica a los usuarios normales. Entonces, tengan cuidado con los permisos. A ver, se entiende que algunas aplicaciones que son en teoría confiables y comunes, se les puede brindar este tipo de permisos porque no debería haber tantos problemas.
Pero también hay que tener en cuenta que luego vemos otras aplicaciones que sí recopilan información de verdad, que son spyware, que son adware también, que nos ponen anuncios y que es un problemón también para el equipo porque los celulares además tienen muchos menos recursos que un equipo y eso también ralentiza a los sistemas muy, muy rápido. Eso es un problema realmente serio. Bueno, la siguiente forma en cómo afecta a los usuarios es el tema de la identidad. Porque claro, con nosotros tenemos, voy a poner el caso de esto que se suele ver mucho, que es tal compañía ha sido infectada por un ransomware y tuvo una filtración de datos. Y nosotros como usuarios decimos, ah, no, no pasa nada, total, lo único que le afecta es a esa organización. No, porque esa organización tiene una base de datos. Y si nosotros estamos registrados en esa base de datos, imaginen que hay, no sé, 10.000 correos electrónicos, va a venir un ciberdelincuente, se va a poner una campaña spam de esos correos electrónicos y realmente a nosotros nos va a llegar ese phishing. Entonces se va a empezar a tensar la cosa. Y no solo eso, sino el tema de la identidad. Porque también es fundamental la cuestión de, ok, esos datos, una cosa es el correo electrónico, que dentro de todo es un dato que se puede compartir, pero hablamos de tarjeta de crédito, cuando imagínense que tenemos algún servicio que ha sido infectado, que es de pago, por ejemplo. No sé, voy a poner el caso, bueno, Pioneer, por ejemplo. Pioneer tuvo una infección grave, gravísima, y les vaciaron la billetera a muchos usuarios. Pero en ese caso pueden llegar a tener acceso también a la tarjeta de crédito, a la dirección personal de la persona, y luego el delincuente puede tener la capacidad de a lo mejor hacer algún trámite que requiere la identidad y esa identidad ya la tiene, o también puede sacar un préstamo, por ejemplo. Entonces, eso también es un mensaje para las mismas organizaciones de, ok, tengan muchísimas más medidas de seguridad, ¿no? Porque usted no tiene una identidad alcanza. Las preguntas de seguridad, por ejemplo, también son muy, muy útiles. El doble factor de autenticación, todo eso es crucial para que justamente se evite un dolor de cabeza por cuestiones de la identidad comprometida. Y por supuesto la privacidad. Creo que cuando hablamos de spyware o keylogger se pone en juego la privacidad. Simplemente recopilación de datos, ya sea a nivel de teclas, a nivel de historial de búsqueda, a nivel de cookies también. Se pone en juego la privacidad, ya no solo la seguridad del equipo, entonces tengan muchísimo cuidado también cómo poner en juego la privacidad y ese balance también en cuanto a la funcionalidad que tenemos en los equipos. Muchísimo cuidado también en cuestiones de privacidad, cómo se pone en juego en eso. Lo siguiente es cómo afecta a las empresas. Lo primero, obviamente, la pérdida financiera. Voy a centrar únicamente en este caso en cuestiones de malware directo estilo ransomware, que es una pérdida financiera importante, el rescate, porque hay muchas organizaciones que no están concientizadas y recurren a hacer el pago del ransomware y el pago del ransomware no es barato. Escala las 4 o 5 cifras en cuanto a dólares y eso es es una cifra no contemplada. Es un pago que no está pensado hacerlo, pero por cuestiones con tal de restablecer las operaciones, se hace pago. Entonces también es una pérdida financiera. También el daño a la reputación, porque si una organización sufre de un ransomware o sufre una filtración de datos, a los usuarios les va a dar miedo. Es decir, ok, esta organización, si tiene uno, dos, tres y varios ciberataques sucesivamente, se va a dar cuenta a los usuarios de que la empresa no es segura. Entonces, ¿para qué sentido va a estar, por ejemplo, tenemos caso de plata, de dinero en el medio, alguna cuestión de criptomonedas o de inversión, lo que fuese? Y ahí uno se da cuenta de decir, che, ¿vale la pena realmente meter plata ahí cuando tiene ciberataques esta organización? Y la verdad que no, entonces me voy a mudar a la competencia. Y es un daño de reputación realmente fuerte para quien esté comprometido. Lo siguiente, paralización de las operaciones. Por supuesto, un ransomware te va a paralizar las operaciones porque tenemos los equipos y las máquinas y los IoT y todo lo que esté conectado a Internet afectado. Mucho más si hubo un pivoting en el medio, un movimiento lateral. Entonces también, problema gravísimo, la paralización de operaciones que también incluye la pérdida financiera de tener paralizadas las operaciones. Y lo cuarto, los costos legales y multas. Muchas organizaciones se ven multadas y se ven con muchos problemas también económicos que también contribuyen a la pérdida financiera porque tienen que pagar la multa de haber infringido las políticas de, obviamente, la seguridad, ¿no? Quizás no tanto en Sudamérica se ve menos, pero en Europa, en Estados Unidos, muchas organizaciones se ven multadas por haber sido víctimas de un ciberataque y no saber controlar la situación. Una cosa es, porque un ciberataque se puede suceder,
pero la forma en la que uno mitiga el ciberataque también es crucial y es como también uno lo ve desde el punto de vista ético. Entonces, mucho cuidado también para las organizaciones cómo manejan ese tipo de cosas y todos los costos que pueda haber a nivel de legal y de multas. Y luego cómo afecta al mundo general, y acá también no es cuestión de incluir únicamente todo lo que fueron las epidemias globales, sino también cualquier tipo de virus en general, cómo afecta a nivel mundial, ataque a infraestructuras, cómo la forma también de la propagación, lo rápido que se propaga, todo eso hace que al mundo le afecte en general y que realmente sea un problema. Impacto económico mundial, ustedes no saben lo que fue 2017 cuando fue lo de WannaCry y Petya, cómo cayó la bolsa de valores y cada vez que hay un ciberataque así fuerte, CrowdStrike, por ejemplo. Voy a poner el caso de CrowdStrike porque creo que el caso de CrowdStrike, por más de que no haya habido un malware de por medio, hubo un incidente de seguridad. Cómo cayeron las acciones de CrowdStrike, cómo cayeron las operaciones de Microsoft, cómo cayó incluso la bolsa de valores. Todo eso, un malware te lo puede hacer perfectamente. Entonces tengan mucho cuidado también y ese tipo de cosas en cuestión del impacto económico global que puede tener un simple virus informático. También la desconfianza en la tecnología, obviamente esto es relativo, pero depende del punto de vista, sobre todo un grupo etario un poco más mayor. La desconfianza en la tecnología puede crecer porque decimos lo vulnerable que es este tipo de sistemas, que sí, obviamente es vulnerable, como también es vulnerable el mismo sistema humano, el mismo cuerpo humano, es vulnerable, pero bueno, los equipos siempre todavía se tienen un poquito más de cuestiones de tabú porque es algo todavía en cuanto a línea de tiempo de la historia nuevo y por eso tengan ese tema en cuestión de, ok, las personas que sean un poquito más adultas tengan esa desconfianza en la tecnología por no saber controlar este tipo de cosas. Y también movimientos en el ámbito público. Esto me refiero principalmente a, ok, si un país, como el caso, voy a poner el caso del RENAPER, por ejemplo, el ciberataque al RENAPER, luego constituyó la creación de una agencia federal de ciberseguridad acá en Argentina, constituyó en tomar políticas mejores. También se vio ese caso en Chile, donde hay una ley nacional de ciberseguridad, luego de haber sufrido varios ataques cibernéticos también. Y eso también es una cuestión importante, como un malware, un ciberataque a una cierta institución pública, principalmente de un país, puede luego llevar a tener que tomar medidas importantes en cuestiones de legal, en cuestión de normativa, en cuestión de infraestructura pública. Tomar ese tipo de medidas es crucial y eso también repercute y es consecuencia de haber existido algún tipo de ataque. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de análisis de malware. Análisis de malware es una rama de la ciberseguridad muy interesante, muy poco vista. Todo ese tipo de análisis de malware es complejo, es cierto, pero si bien no es extremadamente importante, es útil y la verdad que es también bien técnico el asunto. Bueno, análisis de malware en definición general lo definimos como el proceso de investigar y evaluar software malicioso para comprender cómo funciona, qué daños puede causar y cómo prevenir los efectos que puede generar también el mismo malware. Es un análisis fundamental, obviamente, de la ciberseguridad y los expertos entonces ahí pueden ver qué amenazas detectan, qué soluciones se pueden desarrollar a partir de eso y, por supuesto, luego elaborar informes para poder llevar a cabo las diferentes defensas en los sistemas. Un análisis de este estilo tiene dos enfoques, un enfoque más de estilo estático y un enfoque de estilo dinámico. La principal diferencia que se da es que el enfoque estático está dado en estudiar el código de malware, pero sin ponerlo en una sandbox, sin ejecutarlo, sin ponerlo a prueba en el entorno práctico. Entonces, uno examina el código y ahí se va dando cuenta de que hay patrones que no concuerdan, de que hay patrones del código donde hay cadenas de texto que no están correlacionadas. Identificamos un poquito esas funciones, las posibles vulnerabilidades que haya dentro del código. Esto, por ejemplo, pasó con Marcus Hutchins cuando fue lo de WannaCry, que él, gracias, creo que es un prócer hoy en día por haber tenido esa pandemia. Él analizó el código de forma estática y se dio cuenta que estaba el sinkhole, estaba ese botón apagado, compró luego la web por $11 y salvó al mundo. Entonces, eso fue un análisis táctico, viendo el código, se da cuenta de un par de cosas, pero todo esto sin llevarlo a la práctica, sin llevarlo al entorno de sandbox. ¿Qué es lo que hace el análisis dinámico? Ponemos el malware en el entorno práctico y vemos en tiempo real qué efectos tiene, cómo interactúa con el sistema, las modificaciones que hace dentro del equipo, las conexiones de red que establece, todo ese tipo de cosas
la hace dentro de un análisis dinámico. Y para eso hay varios sitios. Uno de los sitios más comunes, yo creo, es any.run. Es una aplicación buenísima, una página para análisis de malware increíble, porque imaginemos que tenemos un archivo malicioso. Lo ponemos en any.run y ahí te monta una sandbox buenísima y va con todo ese proceso. Entonces te va poniendo con qué direcciones y con qué servidores se conecta, con qué command and control está interactuando, qué pasa dentro del sistema, qué archivos modifica, todo en tiempo real, y es buenísimo para, obviamente, ponerlo a prueba y sin tener que instalar un sistema operativo o mismamente ejecutar un sistema operativo nuestro, que sería lo peor. Acá tienen la página any.run. Gran página, la realidad es que lo recomiendo muchísimo para el tema de análisis y está realmente bueno. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos en pantalla cuando se vio el tema de WannaCry, por ejemplo. Fíjense, tiene la pantalla del escritorio y también tiene las conexiones que establece con los servidores o con las distintas cosas de redes. A la derecha, todos los procesos que va a estar ejecutando. Ven el tiempo, el consumo de CPU, el consumo de RAM. Tenemos la clave hash, bueno, obviamente del malware, y pueden obviamente chequear en diferentes sistemas operativos. Este es un Windows bastante viejo, pero pueden chequear en Windows 10, Windows 7, Windows 8, lo que fuese, y la realidad es que está buenísima esta página, bien recomendada de any.run. Entonces yo me traje justamente, quiero aprovechar, un ejemplo de análisis de malware. Voy a ejecutarlo para mostrarles cómo es un análisis de malware, como ustedes pueden verlo. No soy un analista de malware, repito, quiero que queden claro, porque la realidad es que hacer un análisis de malware es extremadamente complejo, pero como que para que más o menos tengan una dinámica de cómo se puede observar, ¿no? Lo voy a mostrar por pantalla. Aguárdenme un segundo, que primero lo pongo en el OBS y ahora lo pongo por acá. Denme 3 segundos. Ahí está. Bueno, no sé si se ve bien por pantalla, le voy a hacer un poquito más de zoom para que no haya problemas. Ahí está. Bueno, esta es un informe justamente que te hace any.run una vez que termina todo lo que es el análisis. Ya te hace un informe y está buenísimo el informe que te hace. Tenemos la información general. En este caso es un análisis de malware de Emotet. Emotet es uno de los troyanos bancarios más populares. No solo un troyano bancario, sino que tenía muchas otras funciones. También era un virus de macros. Entonces, si quieren la historia de Emotet, también pueden anotarla para hacerla. Es un malware muy interesante. Pero bueno, sacando eso, quiero que vean un poquito en general cómo es. Te hace una descripción al haberlo detectado ya, actividad maliciosa. Vemos todos los archivos que ha tocado, la información de los archivos. Un poquito de información a la hora de lanzarse el virus, a la hora de ejecutarlo. Fíjense, tiene conexión a internet. ¿Qué más por acá? No tiene geolocalización. Algunos presets del software. Fíjense que utiliza muchísimo Microsoft Office, porque yo dije que era un virus de macros. Entonces Office, obviamente, por supuesto, Google Chrome, Adobe Flash, todo lo que va a estar interactuando. Office, obviamente es un virus de macros de Office, entonces interactúa muchísimo. Comportamientos, actividad que tiene el malware, malicioso y sospechoso. Fíjense, actividades maliciosas que ha tenido este malware. La aplicación se reescribe por otro proceso, es una suplantación de procesos legítimos para poder camuflarse bien el sistema. Regiddle, por ejemplo, esto es Emotet. ¿Qué más tenemos? Conexión con un servidor de command and control a partir de este proceso, y luego actividades maliciosas, ¿no? Se ejecuta un script en PowerShell, lee el nombre de la computadora, chequea los lenguajes que soporta el equipo, crea archivos en el directorio del usuario. Son todas cuestiones raras que obviamente son consideradas sospechosas. Información estática, mucho Microsoft Word, por supuesto, porque es un virus malware. Screenshot también, te hacen .run, está buenísimo. También todos los procesos, fíjense, ejecuta la PowerShell que ya sabemos que es la shell de Windows, e inicia a partir de un Word. Este era el proceso que yo mencionaba antes. Y todo esto lo hace esta aplicación, está realmente buena. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, cuestiones de procesos. Acá vemos procesos que va a estar ejecutando Emotet. No importa.
No. Fíjense, usuario administrador. Esto es extremadamente peligroso también porque ya tiene privilegios de administrador. WinWord, muchísimo de Word por ser un montón de macros. Word. Todos son procesos que está ejecutando el malware y todo esto siempre se detalla de forma clara, el nombre del proceso real, entonces, bueno, el PID, el número del proceso, el identificador. Seguimos bajando, bueno, todo esto es Word, porque obviamente es una macro, entonces, normalmente muchos de Word voy a bajar más rápido desde acá. Y bueno, configuración de arranque también. Fíjense todos los procesos acá, Regiel, que ya vimos que es el proceso malicioso, pero todo el análisis de malware, un informe se hace de esta forma. Cómo va tocando todos los procesos que existen, qué tipo de archivos va a estar interactuando, cuál es su comportamiento, con qué servidor se va a estar conectando, comportamientos maliciosos, comportamientos sospechosos, todo tipo de cosas, es importante también saberlo. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, de esta forma se va a estar construyendo un análisis de malware. Es un análisis de malware bastante sencillo, realmente, pero tengan en cuenta, por supuesto, lo que puede significar un análisis de malware bien formado y lo que puede llegar de cara a poder entenderlo en parte de algún especialista. Es difícil porque esto obviamente no tenés siempre el Eli.ran a disposición, pero es una muy buena página para poder ustedes incluso interactuar con un entorno de sandbox controlado. Eso es un análisis dinámico. También podemos hacer análisis estático, que es sin este tipo de sandbox a partir del código estático del virus. Lo siguiente que coloqué, bueno, son algunos virus famosos, WannaCry, Tux, Antipetia. No hace falta hablar demasiado de estos, pero para mí son de los malware más, si no son los más sofisticados, son bastante famosos a nivel de epidemia mundial. Entonces, coloqué estos tres como un ejemplo. Y también puse algunas estadísticas del malware. El 94% del malware es distribuido a través de email, siendo el medio más utilizado. Esto no hay muchas dudas, el email se ve muchísimo. Phishing, ingeniería social, todo ese tipo de cosas. Se puede distribuir cualquier tipo de malware. 71% de los ataques de malware están orientados hacia un objetivo específico. Cada vez se ve menos el malware, tirarlo a la nada y a ver qué tal. Siempre el malware suena mucho, con el caso del spear phishing también, que es el phishing enfocado a un objetivo puntual, a una organización puntual. Y esto es interesante y se suele dar mucho, por ejemplo, imaginemos que tenemos un correo electrónico para hacer una campaña de spam, pero nosotros personalizamos, nosotros conocemos, hacemos un informe de organización a partir de SINT, hacemos unos SINT, entonces nosotros ahí vemos a partir de las fuentes abiertas el nombre de la organización, en qué lugar está, cuál es su situación, qué empleados tiene, a qué se dedica. Entonces, a partir de toda la información que recopilamos, armamos un correo electrónico bien personalizado y le decimos, tenemos un informe que le puede servir ya que usted tiene cierta cantidad de empleados, utiliza ciertos equipos y la realidad es que creemos que este informe le puede servir para mejorar la calidad del servicio. En realidad ese informe es un malware y se distribuye a través de un email, por ejemplo, pero con un objetivo específico, que eso hace que también el malware haya crecido muchísimo en ese aspecto. Luego tenemos una característica que el 70% de los ataques que involucran malware son perpetuados a través de ransomware. Lo vemos hoy en día, el ransomware es el tipo de malware más común por su capacidad y que ha mejorado y que ha evolucionado hacia el concepto de malware as a service. Entonces, ya saben que el malware a nivel ransomware es lo más popular hoy en día. El 48% de organizaciones sufrieron alguna vez un ataque de malware que robó y filtró información. Cada vez son más comunes las filtraciones de datos, cada vez son más comunes este tipo de cosas. Entonces, seguramente entran a Twitter, a la cuenta de Birmingham Cyber. Ahí esa cuenta está muy buena. Y ahí ven todas las filtraciones, tanto a nivel local como a nivel internacional. Se ve muchísimo y eso la realidad es que duele bastante porque sabemos nosotros cómo podríamos actuar, pero las organizaciones no hacen nada hasta que tienen un ataque. Cuando es un ataque es como que aparece plata de la nada para destinar a ciberseguridad. Ese es lo interesante. Y luego también una cifra interesante que para poder destacar, 1.500 millones de dólares es la cifra que significó el mercado del malware como servicio en 2023. Les repito el tema del concepto como servicio.
es una red de afiliados. Imaginemos que tenemos, yo soy Lockbit, por ejemplo, que es uno de los grupos de malware, ransomware como servicio más importantes, y yo tengo una red de 100 socios. Yo les paso el código del ransomware a ellos, y ellos lo que tienen que hacer simplemente es buscar la forma de distribuirlo. Cuando una víctima es infectada con el ransomware y paga el rescate, ese rescate se divide a lo mejor 80% para el socio y 20% para Lockbit. Entonces, Lockbit solamente lo que hizo fue crear el malware y después la distribución y todo ese tipo de cosas que se encarguen los socios. Y Lockbit genera ingresos pasivos de esa forma. Suena muy feo lo que estoy diciendo, pero se ve muchísimo y es extremadamente exitoso. Hoy en día, y muchísimo más el año pasado, por suerte tuvo la operación que derribó a Lockbit, después volvió a aparecer Lockbit para que tengamos en cuenta un poquito, si bien ahora Lockbit bajó un poquito el tema del comportamiento y hay muchísimo menos ataques de Lockbit, pero el año pasado Lockbit, Medusa, todos esos grupos son muy muy fuertes en Latinoamérica en cuanto al ransomware y el modelo como servicio es muy muy efectivo por la forma en la que tenés, porque ya no es solamente Lockbit infectando todos y distribuyendo el malware, es Lockbit y 100 socios más, entonces la forma en la que se distribuye mucho más rápida y la posibilidad de que más víctimas caigan también crece exponencialmente. Y bueno, por supuesto, no podía faltar las buenas prácticas. Creo que esto es fundamental siempre decirlo en cada una de las charlas, en cada uno de los artículos que siempre hacemos y todo eso. Mencionar las buenas prácticas y los métodos de prevención son fundamentales. Lo primero, siempre utilizar un programa anti-malware. No les recomiendo tener 150 anti-malware porque les van a ralentizar todo el equipo. Con que tengan uno, como Windows Defender, es suficiente. Y si están en una organización, hay muchos planes a nivel empresarial donde pueden proteger varios equipos al mismo tiempo y eso, por supuesto, también les va a estar salvando bastante la cuestión. Otra buena práctica, por supuesto, utilizar el software de los equipos. Siempre que hay una actualización de Windows que es mensual, el famoso Patch Day, martes de parche, háganlo, actualicen su equipo, actualicen la BIOS también. Es fundamental para poder prevenir los ataques y tener siempre nuestro equipo actualizado a la última versión. Otro consejo, siempre tener contraseñas seguras, el factor de doble autenticación. Sé que este tipo de cosas es un poquito muy por encima y que puede resultar obvio, y a lo mejor es molesto tener siempre el factor de doble autenticación. Pero colóquenlo quizá, por lo menos, en las cuentas que ustedes consideren fundamentales. Incluso muchas cuentas, sobre todo las bancarias, te obligan a tener ese factor de doble autenticación, porque si no, no puedes tener la cuenta. Yo tengo un WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp tengo el factor de doble autenticación y la realidad es que, si bien es molesto, creo que es lo más óptimo en caso de que alguna vez pase algo. Nunca hay que descartar nada y eso en parte es sumamente importante. Añade Caro, por supuesto, el gestor de contraseñas. No lo he colocado, pero por supuesto, el gestor de contraseñas es otra muy buena opción, no solo para guardar contraseñas, sino para también crearlas. Creamos contraseñas a partir del gestor, las hace muy, muy seguras, las hace prácticamente indescifrables y además no hace falta ni recordarlas, porque el mismo gestor se va a estar encargando de colocarlas al mismo lugar. Lo que sí, por supuesto, no pierdan la cuenta del gestor, no pierdan ese gestor, porque si no, estás bastante en el horno. El siguiente consejo es mantener actualizado de las amenazas. Si estamos actualizados de la información siempre, por eso en parte nació Cibermundial, para poder combatir la información lo más temprano y rápido posible, siempre y cuando sea algún evento particular de relevancia. Y si no, en las redes sociales siempre hay un montón de seguidores y un montón de personas que comparten información de manera pertinente y recurrente y los hace de una forma mucho más accesible para poder informarnos. Entonces, infórmense, estén actualizados de las amenazas, de las nuevas estrategias de ataque, se puede decir, porque realmente es una diferencia, sobre todo a nivel organizacional, el saber de las últimas tendencias que se pueden encontrar en este ámbito. También realizar copia de seguridad, fundamental. Yo les recomiendo acá, a nivel de usuario, pueden tener OneDrive o pueden tener Google Drive, pero hagan actualizaciones en la nube si quieren. Hay varios métodos también, hay otras cuentas. Está el método también del 321, está el método de
la triple copia de seguridad, que es en tu equipo, en dispositivo externo y en la nube. Entonces, si tienen un disco duro externo, pueden utilizarlo para guardar cosas importantes. Lo que sí, no guarden accesos directos, porque yo vi mucha gente que guardaba ejecutables y guardaba accesos directos ahí, lo cual es estúpido, pero bueno, no lo hagan. Guarden información valiosa, guarden PDFs, guarden Word, guarden Excel, guarden carpetas, guarden archivos que sean de relevancia, informes, lo que fuese, guarden eso porque, a ver, no se lo deseo a nadie, pero cuando tengan un ransomware o tengan este tipo de cosas donde se les obliga a formatear el equipo, ya van a tener a disposición la copia de seguridad para restaurar ese tipo de cosas. Para usuarios van a tener muchísimo más tiempo, para una organización el tiempo de inoperatividad no puede extenderse demasiado, entonces tengan muy presente eso de tener una copia de seguridad siempre regular. A mí me gusta en Google Drive porque la realidad eso es extremadamente fundamental, el tener una copia de seguridad en la nube, pero pueden hacerlo perfectamente en un disco aparte, lo que sí obviamente no pierden ese disco externo porque es básicamente lo mismo, pero en la nube está muy bien. Google Drive, OneDrive, Dropbox no me gusta mucho, pero también es interesante. Ahí Mars vuelve a mencionar el tema del segundo factor de autenticación, ya lo he mencionado, de la importancia que es realmente valioso utilizarlo. Igual, ojo con el factor también de autenticación, ¿cuál factor eligen? Porque si eligen SMS, cuidado porque tiene muchas vulnerabilidades, ya pasó con Pioneer y muchas cuentas se vieron vaciadas por usar ese tipo de doble factor de autenticación. Utilicen siempre cuestiones estilo datos biométricos, correo electrónico, incluso llave física, todas son muchísimo más seguras y la realidad es que hacen una diferencia. Y el mejor consejo, lo mejor que les puedo decir siempre, olviden los otros 5 consejos porque si no tienen lógica y no tienen sentido común en la navegación, la famosa capa 8, si ustedes no saben esto y no lo tienen en cuenta, es lo mismo que nada. Entonces, usen la lógica, usen el sentido común de la navegación. No, a ver, creo que es obvio, pero no descarguen aplicaciones que saben de que son dañinas, no prueben malware en su propia cuenta, en su propio sistema operativo, porque es lo peor que pueden hacer. Recuerden siempre a la hora de recibir un correo phishing, descartarlo lo máximo posible, estar atentos siempre a esos factores que permiten distinguir si un correo es phishing o no, y obviamente estar atentos a cualquier cosa ilógica humana dentro del Internet, les aseguro, hace la diferencia. Y eduquen, si están en una organización, eduquen, y si no están en una organización, eduquen a sus familiares, eduquen a sus amigos, concienticen, hace la diferencia, porque después les hace pasar el mal gusto, les hace pasar el mal tiempo por culpa de no estar concientizado y no usar la lógica. Por eso es extremadamente importante poder tener una muy buena práctica en cuanto al sentido común a nivel navegación. Bueno, esto ha sido todo, señores. Gracias, chicos, por estar, gracias por participar. Y ahora abro, por supuesto, el momento para sus preguntas, para lo que quieran compartir y por supuesto, todas las dudas que tengan, cualquier tipo de pregunta, aprovechen ese momento y estoy atento a lo que quieran mencionar. Si es que tienen dudas, por supuesto, de cualquier tipo de malware, de métodos de propagación, de algún malware en particular, de medidas de prevención, alguna experiencia personal que quieran relatar también, de alguna organización ustedes a nivel personal que hayan visto y hayan sido testigos de algún tipo de infección también. Es un buen momento y que puedan contar también su experiencia. Creo que, digo, de las experiencias de malware, creo que, no sé si lo comentaste, pero también, digo, no es que sea malware, sino más bien el phishing, ¿no? En este tema. A uno de mis compañeros del trabajo, pues sí le pasó el tema del phishing con un correo de nuestro director, el cual pues obviamente sabemos cómo contesta y todo ese asunto, lo cual a él le sorprendió el tema de que no, pues sí, lo contestó en automático y no se dio cuenta de que pues el dominio no era el dominio de la empresa, ¿no? Digo, lamentablemente él sí cayó, no hubo datos comprometidos ni nada por el estilo, pero pues sí cayó pues dando pues, ¿qué serán? Aquí en México son 500 pesos en tarjetas de iTunes, digo, pero pues ya ahí fue como que esa experiencia que se llevó y también fue el tema de que incluso se consideró el tema de ya comenzar a capacitar al personal en ciberseguridad porque pues
el manejo de la información que él tenía pues era vital, ¿no? O sea, estados de cuentas, nóminas, flujos de dinero y todo ese asunto. Y créeme que por el tema de que un correo en la cual a veces por el mismo estrés del trabajo, la misma solicitud que el mismo correo te da, que incluso caes en el tema de que puede ser cómo escribes tu director o tu jefe, pues sí caes de manera pues muy tonta en ese sentido, ¿no? Pero pues también es parte del poco conocimiento que se le da o de la ignorancia a este tipo de temas, ¿no? Que digo, es una experiencia que ya me sucedió. Volvió a pasar el mismo correo, pero ahí sí le dije, espérame tantito, déjame checar. Y no, espérame, es un correo de phishing. Digo, afortunadamente, pues Google cada vez más robustece su detección de correos de ese tipo, de phishing. Pero pues obviamente, como dices, ¿no? La capa 8, que es al final de cuentas el usuario, pues es el eslabón ahorita, pues, débil en este tema de todo tipo de malware. Sí, obviamente hace la diferencia este tipo de cosas. Y el nivel, como dije, de concientización, concienticen y eduquen, incluso si son sus jefes, ¿eh? No tengan miedo porque la verdad que les va a dar una mano.